no son delincuentes, sino que son emprendedores que generan crecimiento, desarrollo e inversión. Delincuentes son. Como por ejemplo el máximo delincuente que tenemos en los últimos días, el señor Andrónico Luksic, tan poderoso, tan rico y con tantas influencias que se da el lujo de inundar Santiago. El lujo de inundar Santiago. Lo dije en las redes sociales. Espero también verlo preso ese tipo, porque es un delincuente. Y lo dije en las redes sociales, y lo digo aquí, y que se querelle cuando quiera. ¡Es un hijo de puta! He dicho, presidente. Le pediría que retirara... Comisión de ética y que se querelle el señor Andrónico Luksic cuando quiera. Es más, para facilitarle le voy a ir a notificar yo mismo al Ministerio Público o al Tribunal. Entiendo que está habilitado al presidente para remitir esto que estábamos escuchando sucedió en la Cámara de Diputados. Escuchábamos una locución del diputado Gaspar Rivas, ex Renovación Nacional, hoy día es diputado independiente. El otro que hablaba y que de alguna manera le decía es suficiente, diputado, es el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, que es el que lleva habitualmente las sesiones. Tenemos en línea al diputado Gaspar Rivas para preguntarle directamente qué fue lo que pasó, por qué tratar de esa manera y con esa fórmula a Andrónico Luksic. Diputado Rivas, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Beatriz? Un gusto saludarla. También un saludo para Tomás y para Gonzalo, que nos están escuchando, y sobre todo para la gente que hoy día en la mañana nos está escuchando a esta hora de la mañana. Diputado Rivas, sí, efectivamente estamos con Tomás Hitch, con Gonzalo Blumel acá en el estudio. Lo primero es, ¿por qué tratar con un garabato de esa naturaleza, con un insulto a Andrónico Luksic en esta alocución que usted hizo ayer en el Parlamento? A ver, ¿por qué tratarlo así? A ver, ¿cómo quiere que le explique? Yo solamente estoy representando con esa palabra, que es la única que yo encontré que tenía el calibre suficiente como para representar lo que para mí este caballero es. Y estaba representando el saludable sentir de millones de chilenos, como lo han podido ver ustedes en las últimas horas en las redes sociales. Yo estoy buscando, o lo que buscaba era representar ese sentir de los millones de chilenos que no tienen voz, que no tienen rostro, y que sin embargo piensan eso, que están cansados de estos delincuentes de cuello que roban corbata en cuello, como le llamo yo. Los delincuentes no son solamente aquellos que roban pistola en mano, el lumpen, que la gente también rechaza y que yo también lo rechazo. También están estos delincuentes que roban corbata en cuello, coludiéndose con otros para fijarle precios exorbitantes a sus productos, como en el confort, como en los pollos, como en las farmacias, cobrándole intereses exorbitantes también en los préstamos a los ciudadanos, como por ejemplo las cajas de compensación, que a un adulto mayor que le prestan 300.000 pesos, se lo cobran, se lo prorratean en 5 años y el adulto mayor termina pagando 4 veces eso y me dice a mí, diputado, yo lo he visto muchas veces, ¿por qué tengo que estar esclavizado pagando ese tipo de cosas? O los delincuentes que roban corbata en cuello a través de las AFP o de las ISAPRES, y me hago absolutamente responsable de esto, que le roban sus cotizaciones a los trabajadores y luego le entregan, después de una vida de trabajo, pensiones miserables que no alcanzan ni siquiera el sueldo mínimo. Las ISAPRES, donde le dicen al ciudadano, le dicen, mire, usted es negocio para mí mientras esté sano. El día que usted se enferme deja de ser negocio y yo lo echo para afuera o le subo la prima que le cobro. Diputado, ¿sí? siguiendo lo que usted nos está explicando, en este caso usted, a ver, lo que entiendo de la locución o del momento de su participación ahí en el Congreso es que culpaba a Andrónico Luksic por lo que sucede en Alto Maipo, con lo que significó el corte de agua para los... El corte de agua, en ese minuto... Porque usted hablaba de la inundación del Mapocho, que son dos cosas distintas. Efectivamente, yo tuve una confusión de conceptos. Ahora, eso no cambia en nada dos cosas. Uno, puntualmente en este caso, el señor Andrónico Luksic, yo creo que tiene mucho que responder a Chile,
de agua, rectifico ahí, que dejó sin ese vital elemento a miles de chilenos en la capital. Su proyecto de Alto Maipo está sindicado como uno de los principales responsables de esa situación calamitosa. Eso en ese día, y atención, yo quiero ser muy claro, los hechos y la conducta del señor Andrónico Luksic, que lo ha hecho, a mi juicio, merecedor de ese epíteto, se viene arrastrando hace mucho tiempo. Estamos hablando de una persona no solo de Alto Maipo, estamos hablando de una persona que se dio el lujo de comprar, y también me hago responsable de lo que estoy diciendo, a la familia de la presidenta de la República de Chile. O sea, si uno puede comprar a la familia de la presidenta, en este país tiene el poder para comprar a cualquiera. Y esa persona no es para mí al menos un ejemplo a seguir, un emprendedor, una persona que genera crecimiento económico, que genera desarrollo e inversión. Para mí es un delincuente. Diputado, ¿sí? A ver, yo le sigo. A ver, la gracia en Chile hoy día es que efectivamente se pueden hacer críticas a una persona poderosa, se pueden hacer a través de los medios, lo pueden hacer los parlamentarios, no siempre se hace, usted en eso tiene razón, pero yo entiendo una crítica bajo un concepto que puede ser sumamente dura, una crítica política, económica, social, que puede ser súper dura, pero cuando se ocupan otros conceptos que escapan a una, lo voy a plantear así, buena convivencia, que son conceptos bien violentos, que son los que ocupó usted, ¿no se pierde el sentido de la crítica profunda porque nos quedamos un poco en la anécdota? ¿No pasa eso? ¿No se acude a algo que es muy violento? ¿No se encarajina un poco todo lo que está pasando? Yo se lo planteo de la siguiente manera, desde otro punto de vista, Beatriz. Lo triste es que un diputado tenga que putear a uno de los 4 o 5 dueños de este país para que la prensa reaccione, para que la ciudadanía se sienta representada. Eso es lo que al nivel que tenemos que llegar, que se tenga que decir en el Parlamento una verdad del porte de una catedral, para que la gente, el país completo reaccione, porque está sumido en un verdadero sometimiento. ¿Dónde habla esto a la gente? En las reuniones familiares, qué sé yo, en las conversaciones cotidianas, pero no tiene eco. Y el señor Andrónico Luksic y los demás dueños de este país, estoy hablando los Mate, los Angelini, los Polman, se siguen riendo, siguen coludiéndose, siguen, qué sé yo, dándose el lujo de cobrarle intereses exorbitantes a los chilenos por las tarjetas de crédito de sus casas comerciales. Siguen, por ejemplo, y estoy dando solo meros ejemplos, haciendo lesos a los chilenos, por ejemplo, como un solo ejemplo, en los supermercados, que son de las grandes familias, de los grandes empresarios de este país. Cuando a usted le piden que done 5 pesos para los bomberos, para el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, y usted lo hace, el chileno común, de clase media, incluso de escasos recursos, que lo hace con esfuerzo, cree que está haciendo una obra de caridad y lo hace con cariño. Bueno, no sé si ustedes lo saben, yo creo que ustedes lo saben, pero puede que haya gente que no lo sepa. Estos empresarios, ¿qué hacen? Lo presentan como una donación propia y descuentan impuestos de eso. Entonces, eso es un robo. No es pistola en mano, no es ponerle una pistola a la persona y meterse a la casa, robarle el televisor, robarle las joyas. Es otra manera, es otro formato de robo, es corbata en cuello, es sonriéndole a la persona, es dándole un servicio, pero que por debajo trae una forma de explotación y una forma de robo legalizado porque el sistema lo permite. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se calla, la gente va acumulando la rabia, y estas cosas son probablemente traumáticas. Diputado. Pero escúcheme lo que le voy a decir, Beatriz. Creo que son sanas porque representan el saludable sentir de la opinión pública. Y en democracia el pueblo, aunque se enoje, nunca puede estar equivocado.
Estamos conversando con el diputado Gaspar Rivas a propósito de su alocución ayer, aludiendo a Andrónico Luksic. Diputado, lo decía en un principio, estamos en el estudio con Tomás Hitch, vicepresidente del Partido Humanista. Estamos con Gonzalo Blumel también, de Avanza Chile. Tomás Hitch quiere hacerle una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien. Yo creo que no es un secreto para nadie que yo comparto las críticas profundas a un Andrónico Luksic y a toda esa casta de multimillonarios que se han ido quedando con toda la riqueza de nuestro país. No es un secreto que lo hemos denunciado permanentemente, tanto nosotros los humanistas como otras organizaciones políticas o sociales. Mi pregunta y mi reflexión es ¿cuál es la herramienta o cuál es la acción más importante que debiera acometerse en torno a estos personajes? Personalmente creo que lo más importante es ver diputados que presenten un proyecto de ley para la recuperación del cobre, por ejemplo, y terminar con el sistema actual. Un proyecto de ley para terminar con la ley del agua actual que se la han apropiado todos estos personajes. Un proyecto de ley para terminar con las AFP, donde sabemos que ellos tienen grandes intereses y concentran su riqueza y orientan los recursos hacia su propia empresa. Un proyecto para ponerle impuestos de verdad al sistema financiero, a la especulación financiera como la que ellos tienen. Entonces, mi pregunta es si el epíteto, que tal vez en el fondo de nuestro corazón muchos lo compartimos, pero si no desvía la atención respecto de lo que debiera ser la prioridad, es decir, presentar proyectos concretos que les quiten poder a estos grandes hombres poderosos en nuestro país. Sí, por supuesto, Tomás. Yo te respondo tu pregunta. En primer lugar, el tema del cobre, de la renacionalización del cobre. Mira, no quiero ser autorreferente ni nada, pero ya por lo menos está presentado un proyecto de ley de quien te habla, que humildemente ahí en su función de parlamentario presentó una reforma constitucional para generar una vía preparatoria para una renacionalización del cobre sin pagar indemnización por el cobre que está bajo tierra, que es lo que encarecería el costo de una renacionalización. Pero bueno, respecto a los otros temas yo también comparto, pero ¿cuál es la problemática que tiene eso, Tomás? Ese proyecto que yo presenté hoy día está durmiendo el sueño de los justos, entre otras cosas justamente porque además de las transnacionales, qué sé yo, australianas, japonesas, norteamericanas, canadienses e inglesas, que se verían afectadas, también el señor Andrónico Luksic se vería afectado. Entonces, esos proyectos que está presentado y se puede ver en la página de la Cámara, la vía preparatoria para una renacionalización del cobre que lo presenté en julio del año pasado, son absolutamente inoperantes, porque el sistema parlamentario que tenemos nosotros hoy día está totalmente cooptado. Nadie se atreve a pelear con los dueños de este país. Nadie tiene, y me van a perdonar la expresión, los cojones para pelear y enfrentarle, darle la cara a los dueños de este país y decirles, señores, les vamos a quitar, nos van a disculpar, lo sentimos mucho, pero les vamos a quitar los recursos naturales que le están robando a todos los chilenos, que es lo único que tiene este país, que es un país productor de materias primas desde que llegaron los españoles, y todavía no puede hacerse cargo de las propias materias primas que produce. Bueno, eso en el Parlamento no tiene ningún eco, nadie. Es más, y me hago también cargo de lo que les voy a decir, ningún medio de comunicación, salvo los más pequeños, que son más independientes, ninguno de los grandes medios de comunicación, escritos, de televisión o diarios, me preguntó jamás por ese proyecto de ley. Entonces, cuando uno tiene esas murallas de protección corporativa a estos poderes fácticos del dinero, cuando uno tiene de la parte de la prensa, de parte del propio sistema, de sus propios pares, bueno, no queda más que explotar por alguna parte y decirlo desde la guata, decir, ¿saben qué más? Estos tipos, representados específicamente en este caballero, pero son muchos más, córtenla un momentito ya. O sea, paren de ganar en todas partes, paren de siempre estar con la calculadora en la mano, sacando la utilidad y diciendo cómo lo hago yo, empresario, gran empresario, me refiero a los grandes empresarios, no los verdaderos emprendedores de este país, cómo lo hago yo para siempre, aunque la situación esté mala, generar utilidades. Normalmente lo hacen cortando el hilo por lo más débil, es decir, los ciudadanos, el consumidor, los trabajadores. No, eso es una cosa que yo
no puedo tolerarla, sobre todo cuando tengo la frustración de presentar un proyecto de tamaña magnitud como la renacionalización del cobre y que ni siquiera se me pregunte la hora respecto de ese proyecto y que ni siquiera un solo parlamentario diga, mira, sabes que te lo voy a apoyar tu proyecto, ojalá que lo saquemos adelante. Diputado. Ahí es comprensible la frustración, ¿sí? Gaspar, hola, te habla Gonzalo Blumel. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien, gracias. No, te quería hacer una pregunta muy breve, porque tú, entre las expresiones y afirmaciones que hiciste, mencionaste, digamos, que en el fondo el señor Luksich era un delincuente, lo cual implica, digamos, que comete algún delito. Y hasta donde entiendo, el deber de los funcionarios públicos, digamos, cuando están en conocimiento de ilícitos o irregularidades, es denunciarlo. Entonces te quería preguntar si tú vas a hacer una denuncia, si vas porque al final también creo que es lo que corresponde si tú tienes los antecedentes del caso. No, yo te lo digo de nuevo, Gonzalo, lo que yo estoy manifestando es el saludable sentir de la opinión popular. Hoy día, desgraciadamente, los actos que muchas de estas personas hacen no están tipificados como delitos porque los políticos, al financiar el establishment, al comprarlo de alguna manera, estamos hablando de que llegan hasta la moneda, o sea, golpean la puerta de la moneda y se abre con alfombra roja, y esto no es misterio para nadie, hay que preguntarle si no al hijo o a la nuera de la presidenta. Una pregunta, si no está tipificado como delito, entonces no son delitos. Espérate, es que eso es lo que te quiero decir. No es delito hoy día, pero debería ser delito, y para la gente, para el ciudadano es delito. Es un delito que no está tipificado, porque te puedo decir una cosa, hoy día, por ejemplo, a una persona, a un cabro incluso menor de edad, que se mete a una casa a robar, ese gallo sí es delincuente, y yo te lo firmo y te lo afirmo, porque yo, ese tipo de delincuentes tampoco, yo no lo apoyo, yo lo dije en mi discurso, para mí no son víctimas del sistema, porque la clase trabajadora se levanta todos los días a trabajar, no a robar. Para mí no son víctimas del sistema, son traidores a su propia clase, la clase trabajadora. Ahora bien, los otros delincuentes, que son los que roban, no pistola en mano, sino que corbata en cuello, esos tienen el privilegio, por el poder que tienen, de no ser llamados delincuentes, sino que son infractores de impuestos, infractores tributarios, emprendedores, lo que tú quieras. Yo, y respondo también a lo que decía Tomás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo soy partidario y tengo una reforma, un proyecto de ley presentado hace como 3 años atrás, que también duerme el sueño de los justos, para reformar la Constitución y establecer que, por ejemplo, que cualquier manipulación que se haga digamos, a nivel de generar monopolios o para obtener ganancias ilícitas en el mercado, estoy hablando de el numeral 19, el numeral 21 del artículo 19 de la libertad económica de la Constitución, sea siempre castigado con penas de cárcel. No puede ser que en este país los poderosos se coludan, se sienten en todos los chilenos y ninguno pise una cárcel. Eso es lo que pide la Diputado, gente. ¿Sí? Siguiendo un poquito la línea de lo que recién estaba hablando usted, me lo corrige Alexander Navarro y tiene toda la razón. Yo había dicho que esto era en la hora de incidentes, pero no, fue en la tramitación de la ley contra antidelincuencia, sí, en ese marco. Pero también me lo hace presente otro tuitero, Rodrigo Troncoso, lo acabo de chequear. Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto de lo que usted dice, porque hay algo que señalaba Tomás Hitch, que yo creo que de fondo hay críticas que compartimos y lo hemos hecho presente en este programa en específico muchas veces, hablando de quién tiene realmente el poder en este país, que la influencia de los grandes grupos económicos, en fin, ha sido tema permanente para nosotros. Pero ¿cuánto de lo que usted dice es más bien para la galería? Y se lo pregunto porque, sobre todo lo que está diciendo ahora último, usted votó a favor del control de identidad preventivo. Entonces, ¿cómo ahí usted mismo dice, por qué el delito de cuello y corbata no se persigue en el país? Pero el control de identidad preventivo justamente va a los mismos sectores de siempre por la forma clasista en que Chile hoy día enfrenta la delincuencia. Solo unos están presos y otros no. Entonces, ¿cómo? No entiendo ahí su postura. Y por eso le pregunto, ¿es para la galería? Porque por un lado está en contra de la delincuencia de cuello y corbata, pero por otro aprueba el control preventivo de identidad. Es que eso es lo que yo le explico. Mire, a ver, no sé cuánto tiempo dispongo porque
pero bueno, le voy a Nunca explicar, mucho, diputado, pero sí, si no usted sé. resume, vamos Sí, súper bien. Mire, yo lo dije en mi discurso en ese momento, lo que pasa es que nos estamos concentrando en los últimos segundos de mi discurso con el tema del señor Luksic, pero al principio de mi discurso, si ustedes se fijan, yo dije, no comparto la dialéctica de izquierda que considera que los delincuentes que roban, yo le llamo los que roban pistola en mano, sean víctimas del sistema. Eso es una burla a todos los chilenos y chilenas de escasos recursos, pobres, que todos los días salen a trabajar, no a robar. Esa teoría de que la gente, que esto es una ley antipobre, el control de identidad, se cae desde el minuto que usted encuentra un pobre que no roba, sino que trabaja. Así que eso es una falacia. El otro lado, yo lo hice porque quiero dejar en claro que yo no soy, como lo dije también en el discurso, un movio derechista. No, yo soy un tipo pragmático, un tipo que va con el sentir ciudadano, y el ciudadano, si usted le pregunta en la calle, rechaza los dos tipos de delincuentes, al que roba pistola en mano y al que roba corbata en cuello. Lo que yo dije es, yo hoy día voy a apoyar esto porque rechazo profundamente a aquellos delincuentes que roban pistola en mano y traicionan a su propia clase social, que sale a trabajar, no a robar, con esfuerzo sale a trabajar, pero le falta la otra patita, y no la quiero dejar pasar, de que tenemos también que tener un trato similar, proporcional, y que terminen en la cárcel aquellos delincuentes, y me hago responsable de la palabra, que roban corbata en cuello. Yo estoy dispuesto a apoyar, incluso si quieren, a presentar un proyecto de ley que establezca penas de cárcel para las colusiones, como se ha manifestado, pero nadie ha tenido ahí, repito, los cojones de presentarlo, porque estas personas son muy poderosas y nadie puede decir que no sabe lo que tiene que hacer. Si todo el mundo lo saben en la moneda, lo saben en el Parlamento, legislar, presentar proyectos de ley y terminar con la impunidad. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo. Todos miran las moscas, miran hacia el techo y después van pasando el sombrerito pidiendo las donaciones para las ¿cómo se llama? Para las elecciones. Entonces, por eso es que uno termina diciendo estos epítetos, porque ya es demasiada la bronca que va acumulando. Uno es parlamentario, pero también es ser humano y se molesta con la injusticia, Beatriz. Diputado Gaspar Rivas, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Beatriz, Tomás, Gonzalo. Que esté muy bien. Buenos Chao, días. chao. Gracias. Ahí estaba el diputado Gaspar Rivas conversando con nosotros después de esta información que está dando vuelta por redes, está rescatada por todos los medios de comunicación y también por la queja pública que hizo Andrónico Luksic después de la forma en que lo criticó Gaspar Rivas en el trámite de la ley corta antidelincuencia. Algo tiene razón. O de las ISAPRES, y me hago absolutamente responsable de esto, que le roban sus cotizaciones a los trabajadores y luego le entregan, después de una vida de trabajo, pensiones miserables que no alcanzan ni siquiera el sueldo mínimo. Las ISAPRES, donde le dicen al ciudadano, le dicen, mire, usted es negocio para mí mientras esté sano. El día que usted se enferme deja de ser negocio y yo lo echo para afuera o le subo la prima que le cobro. Diputado, ¿Sí? siguiendo lo que usted nos está explicando, en este caso usted, a ver, lo que entiendo de la locución o del momento de su participación ahí en el Congreso, es que culpaba a Andrónico Luksic por lo que sucede en Alto Maipo, con Justamente. lo que significó el corte de agua para los... El corte de agua, en ese minuto... Porque usted hablaba de la inundación del Mapocho, Sí, que son dos cosas sí, distintas. Efectivamente, yo tuve una confusión de conceptos. Ahora, eso no cambia en nada dos cosas. Uno, puntualmente en este caso el señor Andrónico Luksic, yo creo que tiene mucho que responder a Chile por el corte de agua, rectifico ahí, que dejó sin ese vital elemento a miles de chilenos en la capital. Su proyecto de Alto Maipo está sindicado como uno de los principales responsables de esa situación calamitosa. Eso en ese día, y atención, yo quiero ser muy claro, los hechos y la conducta del señor Andrónico Luksic, que lo ha hecho, a mi juicio, merecedor de ese epíteto, se viene arrastrando hace mucho tiempo. Estamos hablando de una persona no solo de Alto Maipo, estamos hablando de una persona que se dio el lujo de comprar, y también me hago responsable de lo que estoy diciendo, a la familia de la presidenta de la República de Chile. O sea, si uno puede comprar a la familia de la presidenta,
en este país tiene el poder para comprar a cualquiera. Y esa persona no es para mí al menos un ejemplo a seguir, un emprendedor, una persona que genera crecimiento económico, que genera desarrollo e inversión. Para mí es un delincuente. Diputado, ¿sí? a ver, yo le sigo. A ver, la gracia en Chile hoy día es que efectivamente se pueden hacer críticas a una persona poderosa, se pueden hacer a través de los medios, lo pueden hacer los parlamentarios, no siempre se hace, usted en eso tiene razón, pero yo entiendo una crítica bajo un concepto que puede ser sumamente dura, una crítica política, económica, social, que puede ser súper dura, pero cuando se ocupan otros conceptos que escapan a una, lo voy a plantear así, buena convivencia, que son conceptos bien violentos, que son los que ocupó usted, ¿no se pierde el sentido de la crítica profunda porque nos quedamos un poco en la anécdota? ¿No pasa eso? ¿No se acude a algo que es muy violento? ¿No se encarajina un poco todo lo que está pasando? Yo se lo planteo de la siguiente manera, desde otro punto de vista, Beatriz. Lo triste es que un diputado tenga que putear a uno de los 4 o 5 dueños de este país para que la prensa reaccione, para que la ciudadanía se sienta representada. Eso es lo que al nivel que tenemos que llegar, que se tenga que decir en el Parlamento una verdad del porte de una catedral para que la gente, el país completo reaccione, porque está sumido en un verdadero sometimiento. ¿Dónde habla esto la gente? En las reuniones familiares, qué sé yo, en las conversaciones cotidianas, pero no tiene eco. Y el señor Andrónico Luxig y los demás dueños de este país, estoy hablando los Mate, los Angelini, los Polman, se siguen riendo, siguen coludiendo, no están tipificados como delitos, porque los políticos, al financiar el establishment, al comprarlo de alguna manera, estamos hablando de que llegan hasta la moneda, o sea, golpean la puerta de la moneda y se abre con alfombra roja, y esto no es misterio para nadie, hay que preguntarle si no al hijo o a la nuera de la presidenta. Una pregunta, si no está tipificado como delito, entonces no son delitos. Espérate, es que eso es lo que te quiero decir. No es delito hoy día, pero debería ser delito, y para la gente, para el ciudadano es delito. Es un delito que no está tipificado, porque te puedo decir una cosa, hoy día, por ejemplo, a una persona, a un cabro incluso menor de edad, que se mete a una casa a robar, ese gallo sí es delincuente, y yo te lo firmo y te lo afirmo, porque yo, ese tipo de delincuente tampoco, yo no lo apoyo, yo lo dije en mi discurso. Para mí no son víctimas del sistema, porque la clase trabajadora se levanta todos los días a trabajar, no a robar. Para mí no son víctimas del sistema, son traidores a su propia clase, la clase trabajadora. Ahora bien, los otros delincuentes, que son los que roban, no pistola en mano, sino que corbata en cuello, esos tienen el privilegio, por el poder que tienen, de no ser llamados delincuentes, sino que son infractores de impuestos, infractores tributarios, emprendedores, lo que tú quieras. Yo, y respondo también a lo que decía Tomás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo soy partidario y tengo una reforma, un proyecto de ley presentado hace como 3 años atrás, que también duerme el sueño de los justos, para reformar la Constitución y establecer que, por ejemplo, que cualquier manipulación que se haga digamos, a nivel de generar monopolios o para obtener ganancias ilícitas en el mercado, estoy hablando de el numeral 21 del artículo 19 de la libertad económica de la Constitución, sea siempre castigado con penas de cárcel. No puede ser que en este país los poderosos se coludan, se sienten en todos los chilenos y ninguno pise una cárcel. Eso es lo que pide la ¿Diputado? gente. ¿Sí? Siguiendo un poquito la línea de lo que recién estaba hablando usted, me lo corrige Alexander Navarro y tiene toda la razón. Yo había dicho que esto era en la hora de incidentes, pero no, fue en la tramitación de la ley contra la delincuencia, sí, en ese marco.
pero también me lo hace presente otro tuitero, Rodrigo Troncoso, lo acabo de chequear. Y entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto de lo que usted dice, porque hay algo que señalaba Tomás Hirsch, que yo creo que de fondo hay críticas que compartimos y lo hemos hecho presente en este programa en específico muchas veces, hablando de quién tiene realmente el poder en este país, que la influencia de los grandes grupos económicos, en fin, ha sido tema permanente para nosotros. Pero ¿cuánto de lo que usted dice es más bien para la galería? Y se lo pregunto porque, sobre todo lo que está diciendo ahora último, usted votó a favor del control de identidad preventivo. Entonces, ¿cómo ahí usted mismo dice, por qué el delito de cuello y corbata no se persigue en el país? Pero el control de identidad preventivo justamente va a los mismos sectores de siempre por la forma clasista en que Chile hoy día enfrenta la delincuencia. Solo unos están presos y otros no. Entonces, ¿cómo? No entiendo ahí su postura. Y por eso le pregunto, ¿es para la galería? Porque por un lado está en contra de la delincuencia de cuello y corbata, pero por otro aprueba el control preventivo de identidad. Es que eso es lo que yo le explico. Mire, a ver, no sé cuánto tiempo dispongo pero bueno, le voy a explicar. Nunca mucho, diputado, pero si usted resume, vamos súper bien. Mire, yo lo dije en mi discurso en ese momento. Lo que pasa es que nos estamos concentrando en los últimos segundos de mi discurso con el tema del señor Luksic, pero al principio de mi discurso, si ustedes se fijan, yo dije, no comparto. No son delincuentes, sino que son emprendedores que generan crecimiento, desarrollo e inversión. Delincuentes son. Como por ejemplo el máximo delincuente que tenemos en los últimos días, el señor Andrónico Luksic, tan poderoso, tan rico y con tantas influencias que se da el lujo de inundar Santiago. El lujo de inundar Santiago. Lo dije en las redes sociales. Espero también verlo preso ese tipo, porque es un delincuente. Y lo dije en las redes sociales, y lo digo aquí, y que se querelle cuando quiera. ¡Es un hijo de puta! He dicho, presidente. Le pediría que retirara... Comisión de ética y que se querelle el señor Andrónico Luksic cuando quiera. Es más, para facilitarle le voy a ir a notificar yo mismo al Ministerio Público o al Tribunal. Entiendo que está habilitado al presidente para remitir esto que estábamos escuchando sucedió en la Cámara de Diputados. Escuchábamos una locución del diputado Gaspar Rivas, ex Renovación Nacional, hoy día es diputado independiente. El otro que hablaba y que de alguna manera le decía es suficiente, diputado, es el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, que es el que lleva habitualmente las sesiones. Tenemos en línea al diputado Gaspar Rivas para preguntarle directamente qué fue lo que pasó, por qué tratar de esa manera y con esa fórmula a Andrónico Luksic. Diputado Rivas, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Beatriz? Un gusto saludarla. También un saludo para Tomás y para Gonzalo, que nos están escuchando, y sobre todo para la gente que hoy día en la mañana nos está escuchando a esta hora de la mañana. Diputado Rivas, sí, efectivamente estamos con Tomás Hirsch, con Gonzalo Blumel acá en el estudio. Lo primero es, ¿por qué tratar con un garabato de esa naturaleza, con un insulto a Andrónico Luksic en esta alocución que usted hizo ayer en el Parlamento? A ver, ¿por qué tratarlo así? A ver, ¿cómo quiere que le explique? Yo solamente estoy representando con esa palabra, que es la única que yo encontré que tenía el calibre suficiente como para representar lo que para mí este caballero es. Y estaba representando el saludable sentir de millones de chilenos, como lo han podido ver ustedes en las últimas horas en las redes sociales. Yo estoy buscando, o lo que buscaba era representar ese sentir de los millones de chilenos que no tienen voz, que no tienen rostro, y que sin embargo piensan eso, que están cansados de estos delincuentes de cuello que roban corbata en cuello, como le llamo yo. Los delincuentes no son solamente aquellos que roban pistola en mano, el lumpen, que la gente también rechaza y que yo también lo rechazo. También están estos delincuentes que roban corbata en cuello, coludiéndose con otros para fijarle precios exorbitantes a sus productos, como en el confort, como en los pollos, como en las farmacias,
cobrándole intereses exorbitantes también en los préstamos a los ciudadanos, como por ejemplo las cajas de compensación, que a un adulto mayor que le prestan 300.000 pesos, se lo cobran, se lo prorratean en 5 años y el adulto mayor termina pagando 4 veces eso y me dice a mí, diputado, yo lo he visto muchas veces, ¿por qué tengo que estar esclavizado pagando ese tipo de cosas? O los delincuentes que roban corbata en cuello a través de la SAE. Pero, bueno, respecto a los otros temas yo también comparto, pero ¿cuál es la problemática que tiene eso, Tomás? Ese proyecto que yo presenté hoy día está durmiendo el sueño de los justos, entre otras cosas justamente porque además de las transnacionales, qué sé yo, australianas, japonesas, norteamericanas, canadienses e inglesas, que se verían afectadas, también el señor Andrónico Luksic se vería afectado. Entonces, esos proyectos que está presentado y se puede ver en la página de la Cámara, la vía preparatoria para una renacionalización del cobre que lo presenté en julio del año pasado, son absolutamente inoperantes, porque el sistema parlamentario que tenemos nosotros hoy día está totalmente cooptado. Nadie se atreve a pelear con los dueños de este país. Nadie tiene, y me van a perdonar la expresión, los cojones para pelear y enfrentarle, darle la cara a los dueños de este país y decirles, señores, les vamos a quitar, nos van a disculpar, lo sentimos mucho, pero les vamos a quitar los recursos naturales que le están robando a todos los chilenos, que es lo único que tiene este país, que es un país productor de materias primas desde que llegaron los españoles, y todavía no puede hacerse cargo de las propias materias primas que produce. Bueno, eso en el Parlamento no tiene ningún eco, nadie. Es más, y me hago también cargo de lo que les voy a decir, ningún medio de comunicación, salvo los más pequeños, que son más independientes, ninguno de los grandes medios de comunicación, escritos, de televisión o diarios, me preguntó jamás por ese proyecto de ley. Entonces, cuando uno tiene esas murallas de protección corporativa a estos poderes fácticos del dinero, cuando uno tiene de la parte de la prensa, de parte del propio sistema, de sus propios pares, bueno, no queda más que explotar por alguna parte y decirlo desde la guata, decir, ¿saben qué más? Estos tipos, representados específicamente en este caballero, pero son muchos más, córtenla un momentito ya, o sea, paren de ganar en todas partes, paren de siempre estar con la calculadora en la mano, sacando la utilidad y diciendo cómo lo hago yo, empresario, gran empresario, me refiero a los grandes empresarios, no los verdaderos emprendedores de este país, cómo lo hago yo para siempre, aunque la situación esté mala, generar utilidades. Normalmente lo hacen cortando el hilo por lo más débil, es decir, los ciudadanos, el consumidor, los trabajadores. No, eso es una cosa que yo no puedo tolerarla, sobre todo cuando tengo la frustración de presentar un proyecto de tamaña magnitud como la renacionalización del cobre y que ni siquiera se me pregunte la hora respecto de ese proyecto y que ni siquiera un solo parlamentario diga, mira, sabes que te lo voy a apoyar tu proyecto, ojalá que lo saquemos adelante. Diputado. Ahí es comprensible la frustración, ¿sí? Gaspar, hola, te habla Gonzalo Blumel. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien, gracias. No, te quería hacer una pregunta muy breve, porque tú, entre las expresiones y afirmaciones que hiciste, mencionaste, digamos, que en el fondo el señor Luksic era un delincuente, lo cual implica, digamos, que comete algún delito. Y hasta donde entiendo, el deber de los funcionarios públicos, digamos, cuando están en conocimiento de ilícitos o irregularidades, es denunciarlo. Entonces te quería preguntar si tú vas a hacer una denuncia, si vas porque al final también creo que es lo que corresponde si tú tienes los antecedentes del caso. No, yo te lo digo de nuevo, Gonzalo, lo que yo estoy manifestando es el saludable sentir de la opinión popular. Hoy día, desgraciadamente, los actos que muchas de estas personas siguen, qué sé yo, dándose el lujo de cobrarle intereses exorbitantes a los chilenos por las tarjetas de crédito de sus casas comerciales, siguen, por ejemplo, y estoy dando solo meros ejemplos, haciendo lesos a los chilenos, por ejemplo, como un solo ejemplo, en los supermercados,
que son de las grandes familias, de los grandes empresarios de este país, cuando a usted le piden que done 5 pesos para los bomberos, para el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, y usted lo hace, el chileno común, de clase media, incluso de escasos recursos, que lo hace con esfuerzo, cree que está haciendo una obra de caridad y lo hace con cariño. Bueno, no sé si ustedes lo saben, yo creo que ustedes lo saben, pero puede que haya gente que no lo sepa. Estos empresarios, ¿qué hacen? Lo presentan como una donación propia y descuentan impuestos de eso. Entonces, eso es un robo. No es pistola en mano, no es ponerle una pistola a la persona y meterse a la casa, robarle el televisor, robarle las joyas. Es otra manera, es otro formato de robo, es corbata en cuello, es sonriéndole a la persona, es dándole un servicio, pero que por debajo trae una forma de explotación y una forma de robo legalizado porque el sistema lo permite. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se calla, la gente va acumulando la rabia, y estas cosas son probablemente traumáticas. Diputado. Pero escúcheme lo que le voy a decir, Beatriz. Creo que son sanas porque representan el saludable sentir de la opinión pública. Y en democracia el pueblo, aunque se enoje, nunca puede estar equivocado. Estamos conversando con el diputado Gaspar Rivas a propósito de su alocución ayer, aludiendo a Andrónico Luksic. Diputado, lo decía en un principio, estamos en el estudio con Tomás Hitch, vicepresidente del Partido Humanista. Estamos con Gonzalo Blumel también, de Avanza Chile. Tomás Hitch quiere hacerle una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien. Y yo creo que no es un secreto para nadie que yo comparto las críticas profundas a un Andrónico Luksic y a toda esa casta de multimillonarios que se han ido quedando con toda la riqueza de nuestro país. No es un secreto que lo hemos denunciado permanentemente, tanto nosotros los humanistas como otras organizaciones políticas o sociales. Mi pregunta y mi reflexión es ¿cuál es la herramienta o cuál es la acción más importante que debiera acometerse en torno a estos personajes? Personalmente creo que lo más importante es ver diputados que presenten un proyecto de ley para la recuperación del cobre, por ejemplo, y terminar con el sistema actual. Un proyecto de ley para terminar con la ley del agua actual que se la han apropiado todos estos personajes. Un proyecto de ley para terminar con las AFP, donde sabemos que ellos tienen grandes intereses y concentran su riqueza y orientan los recursos hacia su propia empresa. Un proyecto para ponerle impuestos de verdad al sistema financiero, a la especulación financiera como la que ellos tienen. Entonces, mi pregunta es si el epíteto, que tal vez en el fondo de nuestro corazón muchos lo compartimos, pero si no desvía la atención respecto de lo que debiera ser la prioridad, es decir, presentar proyectos concretos que les quiten poder a estos grandes hombres poderosos en nuestro país. Sí, por supuesto, Tomás. Yo te respondo tu pregunta. En primer lugar, el tema del cobre, de la renacionalización del cobre. Mira, no quiero ser autorreferente ni nada, pero ya por lo menos está presentado un proyecto de ley de quien te habla, quien humildemente ahí en su función de parlamentario presentó una reforma constitucional para generar una vía preparatoria para una renacionalización del cobre sin pagar indemnización por el cobre que está bajo tierra, que es lo que encarecería el costo de una renacionalización.